nos absorbe la vida, Claro. y andamos con las obligaciones y todo lo que tengo que hacer y no me pongo atención. Exacto. O sea, no me volteo a ver y ya desde ahí empiezo. Estás muy metido afuera y no analizas tu interior, ¿no? ¿Cómo es tu carácter, no? ¿Cómo es tu relación con tu familia? ¿Cómo vas, no? ¿Cómo es tu relación, o sea, cómo te tratas a ti mismo? Y sobre todo yo sí ¿cómo te explico? Enfoco mucho, quisiera hacer énfasis en la misión de vida, en el sentido de vida. O sea, ¿por qué hablo de esto, Per? Porque a raíz de la pandemia, no sé si tú has notado, que los jóvenes están muy desesperanzados. Sí, Así como de, que no encuentran. no, pues Es ya que no quiero. incluso yo me imagino que de entrada, si la misma sociedad hoy en día, aun cuando tiene los temas muy latentes, inclusivos, en teoría, que es el tema nada más, pero si tú me puedes hablar de la realidad todavía claro, más, ¿no? sí, Porque dices sí. tú, pues sí, dicen que sí, pero pues dan un lugar en un espacio y ya está ocupado, ¿no? Más, sin embargo, también los jóvenes como que no están encontrando su espacio y su lugar porque están cambiando los oficios, están cambiando las formas de hacer dinero, están cambiando las formas de vivir. Entonces, yo creo que ni siquiera los estudios, muchos de los estudios hoy sirven para lo que realmente se requiere, ¿no? Sí, exacto, porque ahora hablamos mucho de inteligencia artificial. ¿Cuántos oficios, cuántos trabajos se van a dejar de hacer por personas y lo van a hacer robots en un futuro, ¿no? Sí. O sea, entonces sí es cierto, o sea, ver la forma en cómo los jóvenes pueden ir creando, ellos a lo mejor no van a descubrirlos, a lo mejor lo van a crear en esos espacios, y sí tener como esa visión esperanzadora, porque sí es cierto que la pandemia pues nos vino a interrumpir todo, ¿no? Sí. Desgraciadamente gente perdió seres queridos, gente perdió negocios, gente perdió sus casas, o sea, se perdió hasta la convivencia social. Entonces sí son cosas que a veces a la gente la desesperanzan mucho, las guerras incluso que está viendo, que igual dices, pues es que no estamos en esos lugares, no, pero pues como que la energía del mundo cambia, la vibra, no sé cómo explicarte. Entonces ser agentes también de paz dentro de nosotros mismos, para con nosotros mismos y para con los demás, ¿no? Y ser resiliente, o sea, ojalá que esta pandemia de verdad nos termine de transformar en seres más resilientes y no en seres más débiles, porque creo que ahorita lo que estamos viendo es que los jóvenes se están debilitando y hay que fortalecer, ¿no? Hay poca tolerancia a la frustración, hay mucha debilidad. Y ojo, no es crítica, ¿no? Porque todos fuimos jóvenes y todos lo vivimos. Pero sí está cambiando la sociedad de una manera en que en lugar de fortalecernos, nos estamos debilitando, nos estamos encerrando. Y incluso nuestro país, de ser una sociedad resiliente, nos estamos transformando en una sociedad resentida, ¿no? Sí. Y creo que tampoco va por ahí. Entonces, evitar el resentimiento, trabajar en eso, resignificar en vez de resentir, resignificar aquellas situaciones difíciles para darles un sentimiento más positivo y no quedarnos en el sentimiento de rencor, de odio, etcétera, ¿no? Tu red de apoyo, que sé que la tienes, está bien construida y de alguna manera también siento que hay mucha iniciativa. Cuando tú ves a personas o tratas a personas, quise decir, con este tipo de incapacidades, ¿también sugieres que se integren las personas que están a su alrededor, los padres? Porque... Sí, claro, siempre y cuando por supuesto lo acepten, lo asuman, ¿no? Obviamente, claro que la vida de los padres y de la familia es muy importante, pero si hay ocasiones en que alguna de las figuras no está presente, pues con quien esté. Y si hay algunas ocasiones donde las figuras no lo desean hacer o no están presentes para alguna situación, pues la misma persona en su momento, obviamente dependiendo de la edad, puede construir su red de apoyo, ¿no? Y mencionabas el humor como un factor resiliente también, ¿no? Que soy amigo y seguramente también la conoces, Adriana Macías. Sí, claro, por supuesto. Que pues es que se la pasa bromeando, ¿no? Me acuerdo que en un taller también que estuvo ahí con nosotros, le dice, nomás no hagas dinámicas de abrazos, Fer, ¿no? Sí, exacto, sí, no. Porque ella no tiene sus brazos. Entonces, claro, tú sé que vives con ese humor también, entonces, ¿cuál sería ese primer paso? Yo creo que es aceptar y empezarse a reír de sí mismo. Sí, ¿no? Reírte de tú mismo, pero tampoco ser grotesco, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, si nos riéramos de ser hombres o de ser mujeres, ¿no? O sea, es como que sí reírse de sí mismo, pero también con un grado de, sin ser grotesco, sin caer como en la falsedad, pero sí es importante también el humor, ¿no? Entonces,
Una vez les decía a mis hermanas, yo soy la menor de 3 mujeres, ¿no? Sí. Una vez les decía a mis hermanas, oigan, chicas, fíjense que voy a ver, no sé qué. Mis hermanas, ¡ay, milagro! No sé qué, nos empezamos a reír, ¿no? Obviamente el humor también es importante, ¿no? Sí, Entonces, claro que sí, pero por supuesto siempre sin caer en el ser grotesco o en el ser así, pero sí, o sea, claro que es importantísimo. Otra recomendación que he visto que hacen son estos como factores de apoyo de riesgo. Ajá. Me refiero a cosas, elementos. Vamos a imaginar un duelo quizás de alguien que trascendió ya o a lo mejor una relación, un duelo afectivo. Sí, que falles. Sí, ¿qué son estos factores de riesgo? Son las cosas que te están recordando todo el tiempo, ¿no? Porque hay personas que duran con mucho tiempo con las cosas, la ropa de los demás. Mira, aquí sí depende mucho, Fer, de cómo del proceso de la persona, con qué herramientas cuente. Pero, por ejemplo, un factor de riesgo es la culpa, un factor de riesgo es el estancarte, el aislamiento, ¿no? Un factor de riesgo es el no quedarte con reproches, con rencor hacia la persona, el no perdonar, ¿no? Un factor de riesgo sí es tener como todo para, como que su cuarto, como que sus fotos y eso, como que pone un santuario y ahí se queda. Sí. Ese es un factor también de riesgo, ¿no? A lo mejor alguien necesita esa ropa, a lo mejor alguien necesita algo de esa persona que le puede servir a alguien más, ¿no? Un factor de riesgo sería, incluso, por ejemplo, no hablar de esa persona, hacer como si nunca existió, es un factor de riesgo también, porque también tienes que validar tus sentimientos, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del duelo como tal? Ok. Mira, voy a hablarte un poquito de 2 autores, de Elizabeth Kubler-Ross y de John Bowlby. Por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross menciona las siguientes etapas, ¿no? La negación y el aislamiento. No es cierto que terminamos, no es cierto que se murió, va a volver, no. O sea, no es la negación, ¿no? Negación. La ira y la culpa. No es que fue tu culpa, no es que si yo hubiera estado ahí, es que no lo hubiera hecho, es que no, ¿por qué? O sea, la culpa, ¿no? La culpa es como un enojo externo, ¿sí? Okay. La negociación, no, bueno, pero si voy con un medium, o voy, por ejemplo, a la villa, me va a mandar un mensaje, ¿no? O sea, como ese deseo de volver a verlo, o los hubiera, ¿no? El hubiera, es que si yo hubiera estado ahí, si yo me hubiera dado cuenta, si yo no hubiera estado, no me hubiera ausentado, etcétera, ¿no? Sí. La negociación, esa es la negociación. La depresión, ¿no? Es un enojo interno. Es que ya no va a volver, es que ya me voy a quedar sola, es que ya no hay futuro, ya no va a poder existir, ¿para qué? Etcétera, ¿no? La aceptación, pero fíjate, la aceptación se puede abocar en dos formas. La aceptación negativa, como la resignación de, pues ya que, el famoso ya que. Sí. Y la aceptación positiva, que es la resiliencia y la esperanza. Bueno, pues confío que está en un lugar mejor, voy a honrar su recuerdo. Y fíjate, un discípulo de Kubler-Ross, David Kessler, agregó una 6ª etapa, que es la búsqueda de significado. ¿Qué significó su vida para mí? ¿Qué significó su muerte? ¿Cómo puedo honrar su vida? ¿Cómo puedo valorar su legado? Etcétera, ¿no? ¿A qué me invita la vida con esta pérdida, no? De acuerdo. Esa es una. Y, por ejemplo, John Bowlby, que es el creador de la teoría del apego, habla mucho de las siguientes etapas. Habla del shock y del aturdimiento, no pasó, etcétera, ¿no? Esto es como en shock, como bloqueado, como anestesiado, ¿no? Esa sería la primera. Esa sería la primera, ¿sí? Si te fijas, se parece mucho el punto de partida al de Kubler-Ross, ¿no? Sí. Luego habló también de la anhelo y búsqueda de la figura perdida, que es como un poquito como la negociación de no es que cómo, dónde está, si voy con el medium, voy a su panteón a ver si recibo algo, porque siento que lo voy a dejar solo. Sí, que lo escuché, o sea, o es su aroma, ¿no? Exacto, voy a buscarlo, ándale, o estoy con sus cosas porque lo huelo, porque siento su presencia, etcétera, ¿no? El anhelo y la búsqueda de la figura perdida. Luego, la desorganización y desesperanza, que es un poquito similar a la depresión de Kubler-Ross. No, bueno, pero es que ya se fue, ya no tengo sentido, ya no tiene sentido mi vida, ¿no? Y finalmente, la reorganización, ¿no? El adaptarte a esta circunstancia. Él no habla de significados, pero sí, realmente aquí me voy más a Kubler-Ross, porque puedes trascender la pérdida y buscar un nuevo significado, ¿no? Sí. Y bueno, pues obviamente aparte de las etapas hay tareas, el duelo, no sé si haya posibilidad de hablar un poquito de las Sí. Pues un poquito de darte cuenta de la realidad de la pérdida, ¿no? Un poquito, las aborda William Worden, darte cuenta de la realidad de la pérdida, cómo asimilarlo, luego facilitar la expresión emocional, identificar cuáles son tus emociones, ¿no?
darles nombre, no pelearte con ellas, integrarlas, unirlas con tus valores, ¿no? Pero llorar si quieres llorar, escribir, no sé, todo lo que tenga que ver con el desfogue de emociones, ¿no? Luego, reflexionar sobre la realidad de la pérdida, ¿no? O sea, por qué, cómo fue que falleció, recordar los momentos agradables, ¿no? Y los momentos desagradables también para evitar una idealización. Luego, replantearte la vida más allá de la persona, del ser querido fallecido, ¿sí? Decir, bueno, pues ya qué voy a hacer, reestructurar, luego reinvertir un nuevo proyecto de vida, en un nuevo proyecto de vida, reinvertir tus energías, ¿no? Crear nuevos vínculos, crear nuevos actos, a lo mejor, no sé, irte a un viaje, etcétera, o asumir un nuevo trabajo, una nueva tarea, no sé, y recolocar al fallecido, es decir, o a la persona la relación que perdiste, ¿no? Como, bueno, ya no está, me dejó algo bueno, valoro su legado, pero sigo adelante y abro espacio para que lleguen más personas, ¿no? En el caso de un fallecimiento. Sí, he visto y he notado, creo que yo hasta lo he experimentado, el que a veces no vivimos los duelos como los deberíamos de vivir, o los minimizamos o los ocultamos, y después pasan 2, 3 eventos en los cuales pues yo trato de, ya sabes, no voy a llorar, no voy a quebrar, no pasa nada, lo voy llevando, y de repente hay un duelo menor de impacto y ¡boom! Se desatan ahí todos en cascada. Eso es porque retardaste el duelo, porque lo negaste o porque lo retardaste, ¿no? Hay diferentes tipos de duelo. Está el duelo anticipado, el duelo, por ejemplo, de una enfermedad terminal, pues ya te preparaste, ya sabes que tu ser querido va a morir. Hay el duelo normal. El duelo normal, a mí no me gusta hablar de temporalidades. Ahorita ya el DSM-5 dice que debe durar 6 meses, cosa que no es cierto. Debe durar entre 1 y 2 años. Todas estas etapas que dices. Sí, con todas las etapas y con todas las tareas, etcétera. El duelo es que dices, duelo negado, no pasa nada. Sobre todo los varones se reprimen mucho. Como esa cultura de que el hombre no debe llorar. Sí, no, pues se reprime. Tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Entonces te refugia en el trabajo, se refugia en los amigos, incluso en las adicciones. Y por ejemplo, o sea, fallece, por decir, tu mamá, tu papá, etcétera, ¿no? Pasan 3 cosas, fallece tu pez y te pones a llorar. ¿Pero por qué? Porque no pudiste sacar el duelo anterior, no te diste tiempo, o a lo mejor te bloqueaste o se congeló el duelo, ¿no? Y pues ahí quedó hasta que un evento quizás insignificante, o no insignificante, sino un evento que no tendría el mismo grado de intensidad, detona o explota el globo que se estaba conteniendo, ¿no? ¿Crees tú, Andy, que deberíamos todos, porque bueno, hay situaciones inevitables, ¿no? Sí, y claro. todo es impermanente, o sea, a fin de cuentas, el apostarle a una relación, no hay nada eterno. No hay nada eterno. Exacto, entonces, obviamente todos vamos a trascender, obviamente todos deseamos llegar en una etapa, pues a viejos y poco a poco irnos despidiendo de aquí. Más, o hay relaciones que traen la ilusión de que va a ser para toda la vida, pues no, pero pues pasa todo el tiempo que no es así, ¿no? Exacto. Deberíamos de irnos preparando todos, de estar conscientes, ser más objetivos en la realidad. Sí, tenemos que ser realistas, pero no pesimistas, ¿a qué voy? O sea, sí, pensar, sí, no todo es para siempre, pero no por eso voy a dejar de echarle ganas y de dejar de cultivar una relación. No por eso voy a dejar de decirle te quiero a una persona, no por eso voy a dejar de mostrarle mi afecto, no por eso voy a dejar de hacer planes. ¿Sí me explico? Debemos de ser realistamente optimistas u optimistamente realistas, no ilusorios, no ilusos, pero sí prepararnos desde un punto de vista trascendente y resiliente, o sea, para que nos fortalezca. Deberíamos prepararnos para las pérdidas, pero no para llorar, no desde la tristeza, no desde el dolor. Lógico nos va a doler, lógico vamos a estar tristes, pero prepararnos para que sea una fuente de fortaleza. Híjole, yo le voy a decir, ha habido personajes, incluso de la vida pública, que han estado al borde, que han fallecido, ¿no? Y que han dejado en sus últimos días una gran enseñanza, porque son figuras públicas, les voy a omitir nombres, ¿no? Pero son personas que han logrado sus sueños de